tal? Muy buenos días, estamos con ustedes nuevamente en este programa de Pico de Gallo. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de La Tremenda de Santiago y todo el sistema de televisión por cable, ahora también presumiendo ya con televisión abierta. Un servidor, Carlos Garza Limón. Estamos en Pico de Gallo y quiero antes comentar, estaba programado el señor gobernador, pero no fue posible debido a su agenda. Tiene visita en 5 municipios. El primero es San Bernardo desde las 10 de la mañana. Entonces trae una agenda muy apretada y se disculpa con toda la ciudadanía. Bien, se encuentra con nosotros, les presento una nueva colaboradora que va a estar de manera, va a empezar a acudir aquí con nosotros a Pico de Gallo, Fátima Salazar. Fátima Salazar es una persona que tiene un historial interesante de participación y colaboración política. Es una persona que le apasiona definitivamente todo lo que es la participación, colaboración política desde hace muchos años. No es una persona que nace a la vida política o periodística en estos momentos. Fátima, con sana distancia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, licenciado? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a intentar platicar de lo más que se pueda. Muchísimas gracias, licenciado. De nada. También se encuentra con nosotros pues Brenda Maurer. Brenda Maurer ya la conocen ustedes, no sabemos qué empezó primero, si La Tremenda o Brenda Maurer, pero Brenda Maurer y La Tremenda es hablar de lo mismo. Brenda, buenos días. Buenos días, don Carlos, y bueno, pues de nuevo buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación a Pico de Gallo. Bien, y también se encuentra con nosotros Carlos Garza Salas, a quien ustedes también ya conocen, ya ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones, y en este día le agradecemos que nos esté acompañando en Pico de Gallo. Sí, pues muchas gracias, don Carlos, por la invitación, y bueno, trataremos aquí de pues dar datos y a ver qué va saliendo ante la disculpa del gobernador. Estábamos esperando mucha información de él, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Bonito sábado para todos y gracias por la invitación. Bueno, pues un tema que ha cobrado de manera natural relevancia importante, valga la redundancia, en varios ámbitos de la sociedad, en varios ámbitos. Esto del coronavirus pues ha pegado de manera importante, no solamente en la salud, sino en lo político, lo social, lo económico, lo familiar, hasta lo religioso, porque ahí algunas personas lo hacen con cuestionamientos inquiriendo qué es lo que sucede. Y esto, insisto, ha tenido varios impactos. Quisiera ver si pudiéramos abordar ese tema que ustedes han venido constatando a través de los medios de comunicación, pues qué tipo de impacto ha venido siendo lo más sensible. Se han visto cuadros muy humanamente muy difíciles de gente que no tiene a quién acudir, no tiene ni siquiera a quien le dé alimento. Y no gente de manera aislada, sino es un sector social muy importante, de manera tal de que pues, es un problema social que se tiene, una crisis de alimento, de dinero, de necesidad de trabajar. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo principalmente, a mí me gustaría partir de una cosa. Obviamente el coronavirus, de entrada, ámbito internacional, está ocurriendo en todos los países. Yo creo que nadie lo tenía contemplado. Ninguna sociedad, por muy desarrollada, se ha podido ver realmente a la par de la problemática como lo es esta pandemia. Hay varios sectores que efectivamente están siendo directamente afectados. Yo creo que más bien no existe un solo sector que no haya sido afectado. Por ejemplo, ahora que yo me dedico en el sector educativo, le comentaba ahorita antes de entrar, lo que viene siendo plataformas digitales nuevas, que si bien nos pedían que tuviéramos ya más acceso a la información con los chicos, porque hay que recordar que ahora los alumnos están bajo 5 dimensiones, ya no nada más es el alumno que se siente, es el alumno que se siente, el alumno que es digital, el alumno que tiene la información a la mano. Entonces los maestros teníamos que estar a la par con ellos, pero este cambio definitivamente no lo esperábamos en el sector educativo.
Entonces, el dar clases desde tu espacio, desde tu casa, ha abierto una ventana de intimidad impresionante que no lo teníamos contemplado. Ahora, el sector económico, yo creo que ninguna sociedad estaba preparada. Lo hemos visto en otros países en donde ha pegado a todos, claro, algunos con capacidad diferente, hasta de ir a entregar, por ejemplo, en Estados Unidos, que van y les llevan a la puerta de la casa dólares a quienes no estén trabajando mientras sean ciudadanos americanos. Claro que cada gobierno va a intentar hacer su máximo esfuerzo. Lo que sin duda es un hecho es que nadie estaba preparado. Ni nosotros como sociedad. El hecho de convivir tanto tiempo con la familia está generando ciertos cambios. Como les repetí, en el sector educativo nos hemos dado cuenta la forma en que se llevan, la forma en que se hablan, en que el papá se dirige al hijo, en que le conteste el hijo, y esa parte no la teníamos porque el papá iba a la escuela y llevaba al hijo a la puerta, entraba con nosotros al aula y bueno, ya, el ambiente áulico que conocemos nosotros los docentes, pues lo generábamos nosotros. Entonces no importaba, o intentábamos que no importara mucho lo que traían del exterior para nosotros poder generar esos aprendizajes esperados. Ahora nos damos cuenta que estando en casa hay que lidiar un poco con que el papá no se ponga especial, con que la mamá no le grite, con que el hijo no le conteste. Entonces esa serie de comportamientos no lo teníamos contemplado. Y así como usted bien menciona, en el religioso, haber cambiado Semana Santa, todo lo que se hace tradicionalmente en la religión católica y otras religiones que primero pues a veces unos ni siquiera entendían y se seguían reuniendo. Entonces el cambio es general y el cambio es para todos. Bien. Mira, sí, yo considero que el coronavirus vino a ampliar o a marcar definitivamente las cuestiones sociales de las que ya se hablaban. Las estadísticas ya nos hablaban desde antes de una marginación alimentaria, nos hablaban de la pobreza, aunque al mismo tiempo se mencionaba que la brecha justamente social, por así decirlo, o muchas familias estaban saliendo de la marginación, pero creo que el coronavirus vino a poner el acento en este tema y evidenciar la situación que tenemos en México en cuanto a la diversidad social, en cuanto al abandono también de adultos mayores, en cuanto a la fragilidad de la economía y del empleo, porque vimos que pues no muy distante al mes de que todo se paralizó un poco en lo que corresponde al sector económico, pues vinieron los despidos y no estábamos preparados para ello. Inclusive como individuos en lo que es la cultura del ahorro, ahí también se evidencia porque no tienes un respaldo para afrontar este tema en este momento. Hemos visto a los sectores que trabajan día a día, hemos podido compartir por la labor propia de reportear con las señoras que venden las gorditas, con los músicos, ustedes lo vieron, con quien barre y dicen, no tengo qué hacer. Y sí le tengo miedo al virus, pero le tengo más miedo a no comer o a que mi familia se quede sin el sustento del día a día. Entonces creo que esto vino, sí, se hablaba de mejorar, se hablaba de que la pobreza se estaba combatiendo, pero vino a demostrar que México sigue teniendo un gran problema, centrándonos en México, que tenemos todavía un gran problema en cuanto a la diversidad y la brecha social que existe. Carlos. Bueno, pues un poco ya mis compañeras han dicho todo, un poco lo que todo mundo pensamos. Efectivamente no hay protocolos en el mundo para contrarrestar este virus, inclusive se va avanzando día a día y con un poco las experiencias de lo que va pasando en un país y en otro, para nosotros que tuvimos esa ventaja de que el virus tuviera un retraso en llegar a México, bueno, pues tuvimos, más allá de las conferencias del presidente y demás, tuvimos las noticias de lo que pasaba en Europa y bueno, eso nos dio tiempo también para recapacitar lo que realmente la importancia y lo maligno del virus. Ahora, lo que bien señala aquí Brenda, pues es algo que está pasando en el mundo y que todo mundo caemos en la conclusión de que es el fin del neoliberalismo, porque efectivamente todos los países en el mundo se prepararon y las familias, algunas, vivíamos en una constante de comprar una nueva pantalla, un nuevo carro, todas estas cosas que nos iban dando un efecto ficticio de felicidad y de estar bien, cuando de repente se nos cayó la cortina a todos y efectivamente, pues no tenemos ni dinero ahorrado, ni la despensa llena, inclusive no tenemos ni el trabajo asegurado, y esto lo están viendo los países más importantes del mundo. Donald Trump acaba de decir, bueno, lo que dijo Brenda, o sea, o nos quedamos en casa
o nos morimos de hambre. No existe país, así un poco relacionado como lo que pasa en las familias, no existe país que estuviera preparado para esta pandemia, aún siendo de los países más ricos o los primeros países, los que se les llama de primer mundo. Bueno, pues estamos viendo que ningún país estaba preparado ni con camillas, ni con la tecnología de estar al día de lo que podía surgir en una enfermedad así. Entonces, afortunadamente, en México, por lo que ustedes quieran, les haya gustado o no, se empezó con estos programas sociales, que de no haberlos tenido, hubiéramos tenido que improvisar y hubiera sido todavía más difícil, porque aunque finalmente estos programas no lleguen al 100% de las familias, a algunos no les ha llegado, hay batallas, bueno, sí hay una gran parte, un 80% que les llegan, y aunque sea muy poco, bueno, es un apoyo que también hay, lo digo porque en algunos lugares del mundo no hay ese apoyo, ni siquiera hay un programa social para que la gente se pueda ir a atender gratis. O sea, son grandes problemas que nos darán la ventana, nos abrirán la puerta al nuevo mundo de cómo vamos a continuar y cuáles irán siendo las prioridades. Bien, una circunstancia que nos ha llamado bastante la atención es el hecho de las expresiones que han emitido por allí algunos actores y políticos, sociales, empresariales, ciudadanos, de la gran preocupación que prevalece porque no hay cerveza. Viene el 10 de mayo y están en una situación de crisis porque no hay cerveza. Y esto, bueno, es lamentable, pone en evidencia una cultura, una forma de vida que de momento nos enfrenta de una manera violenta ante este tipo de circunstancias, de que ante la falta de cerveza, pues ¿cómo vamos a festejar a la madre? Entonces, pues no, ¿verdad? No se puede. Esto realmente nos llama a reflexionar. Sí se están dando nuevas formas de sociabilizar, de convivir aún al interior de la familia. ¿Y cómo vamos a festejar el 10 de mayo? Es una situación de crisis, es una situación de interrogante que se pregunta por ahí la gente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Restaurantes cerrados, aquí y allá. ¿Qué? Cuando se supone que lo importante, lo vital en este tipo de casos es demostrar, no se supone, es lo que debe de ser, esa es la naturaleza del 10 de mayo, que lo importante es la convivencia con la madre. Y bueno, esa es la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pues es que ahí está de nuevo el problema, y eso también se evidencia con el coronavirus, sale a relucir que aunque digamos que ya somos una sociedad que va evolucionando, sale a reducir la falta de educación, por así decirlo, porque estás concentrado en la cultura de la cerveza, en la cultura de si la convivencia, pues hay que tomar, luego acaba todo el mundo bien borracho y de lo que menos se acuerda es de la mamá, hay que decirlo también así, y entonces el tema de la cerveza sí también plantea un problema que tenemos fuerte en educación. Y, por ejemplo, también en los índices delictivos, justamente comentaba hace unos instantes con don Pilar, el 90% de las situaciones delictivas son bajo el influjo del alcohol, bajo el influjo de la droga. La violencia familiar se disparó en esta pandemia, tremenda, a partir también del consumo de bebidas embriagantes, aunque aquí yo sé que Carlos de seguro me va a decir no es cierto, aunque el presidente diga que la fraternidad en los hogares. Pues por favor, presidente, hay que ver las estadísticas, hay que ver las violaciones, las agresiones a niños, a niñas. Entonces aquí tenemos un problema cultural que también se evidencia con el coronavirus y es el tema de la educación. No estamos entendiendo, no nos abrimos a nuevo conocimiento, nos quedamos simplemente con lo que te dan y creo que nos falta mucho también investigar para poder superar este tipo de clichés culturales, como es el de la celebración con la cerveza, como es el de no, ¿qué voy a hacer? Muchos han dicho, bueno, crearon el hashtag con la chela, no. O sea, realmente es tan fuerte eso cuando tienes otras prioridades. Creo que las prioridades del mexicano están invertidas y hay que trabajar mucho en ello a partir de la educación y de abrir la conciencia también como individuos. Yo creo que a lo mejor también todo va partiendo de lo que comentaba Carlos, en cuestión de que vamos a retirar el neoliberalismo. Esta parte del consumo tiene que ver con eso. El hecho de que siempre el mexicano está buscando aparentar. ¿Sí? Aparentar desde la situación económica, aparentar desde el estado emocional que me genera el alcoholismo, aparentar. Siempre el estarnos evadiendo de los problemas reales que existen. Entonces, sí, efectivamente, una parte que tú mencionas que me parece muy importante, Brenda, la violencia intrafamiliar. Hay un grupo en Facebook de mujeres
de aquí de Durango. Sí, lo has checado últimamente. Sí. Se ven casos en que, bueno, las mujeres intentando hacer unión entre mismas mujeres, ayúdenme, ya no aguanto, tengo hechos de violencia con mi marido, con mi esposo, con mi pareja, y creo que se ha dado más a últimas fechas, donde la mujer incluso ha hecho ciertos códigos por si es que no la dejan escribir, si es que no la dejan agarrar el celular. No puede ser que nos estemos queriendo ver como una sociedad civilizada, como una sociedad ya de nuevo siglo, de incluso hasta nombrándonos como millennials y demás, cuando no puedes ni siquiera tener libertad en tu propio espacio, en donde se supone tu hogar debería de ser el lugar más seguro, en donde se supone la familia es la primer formadora de tu conducta, de tu forma de ser. Entonces, ¿qué conducta crees que va a tener tus hijos cuando ven ese tipo de violencia constante? Ninguno estamos preparados para el confinamiento, es un hecho. Lo que hemos visto es que somos una sociedad que teníamos nuestra vida afuera, porque al momento en que nos dicen te vas a encerrar y no vas a salir de tu casa, deberíamos de sentirnos más seguros. Sí. Deberíamos de pensar, ay, qué tranquilidad, voy a estar en mi casa. Y estamos viendo que desafortunadamente no es así. Hay muchísima violencia intrafamiliar hacia la mujer, hacia los niños. A mí sí me parece impresionante que hemos tenido que hacer comunicados desde la escuela, desde la institución. Papás, por favor, más tranquilos. Vamos a llevar estas clases de Zoom cuando se pueda. Si no, quien quiera a distancia va a enviar tal tarea. ¿Por qué? Porque estamos viendo un estrés demasiado fuerte a veces generado por los papás, pero que ya está repercutiendo en los niños. Entonces tú ves el cuadro en donde estás dando tu clase y el niño todo miedoso, todo temblando, acaba de llorar. Esas circunstancias que la verdad tenemos que hacer algo como sociedad, tenemos que cambiar esa parte. Tiene que ver el alcoholismo, sí. Definitivamente México es una sociedad que se deja llevar totalmente por el alcohol. Simplemente en Región Laguna hemos visto por años y por varias asociaciones que han estudiado el caso, nada más hay partido de fútbol y se incrementa la violencia intrafamiliar. Así es. Y la violencia intrafamiliar hacia la mujer. O sea, el estado, toda la región Laguna, es sin duda una de las regiones en donde se lleva muchísimo más la violencia de género. Incluso están en foco rojo por violencia hacia la mujer. ¿Y cómo influye el que exista un partido de fútbol, el consumo de la cerveza, para que detone la violencia hacia la mujer? Entonces yo creo que vamos englobados en esta problemática definitivamente social, que tiene que ver desde el alcoholismo, la violencia, no sabemos manejar nuestras emociones, estamos metiendo un área nueva dentro de la educación que es eso, el manejo de las emociones. Y a veces algunos docentes dicen, no, yo cuando me sobran horas o no quiero dar clases, doy educación emocional. No, maestros, tenemos que ponernos al día y es esa la parte que va a hacer y fortalecer nuestra sociedad. El manejo de emociones. Pero ¿dónde quedan las autoridades, Carlos? Ahorita te decía, a lo mejor tú me ibas a ahorcar porque yo dije que el presidente nada más no ve lo de la violencia y hay muchas cosas que pareciera que no ve. Bueno, es que yo pienso que la pregunta era más amplia y ustedes se centraron en eso. Finalmente pienso que los mexicanos estamos tan acostumbrados a la fatalidad, realmente estamos acostumbrados a ver muertos todos los días, que ahorita con esto del coronavirus, aunque tengas razón y haya, según parece, logrado sacar lo peor de nuestra sociedad, pienso que viene desde antes. Esto que dicen del alcohol, yo siempre he estado de acuerdo. ¿Qué son las ferias nacionales de todos los estados? Cantinas. Son cantinas. La cultura, yo creo que nunca he visto un espectáculo cultural gratis bueno, y si lo hay, es pagado y caro. Claro. Y también en ese, pues lo que más se mueve es el alcohol. Entonces, somos una sociedad que vivimos tiempos difíciles con lo de, no nada más con la cerveza demostramos lo que somos, somos el país que más noticias falsas saca en México. Vemos único en el mundo esta agresión que hay contra los médicos, y todo viene de parte de todo esto, de esta cultura errónea, a veces totalmente sin conocimiento, pero siempre aportando, siempre diciendo, siempre señalando. Entonces, pues sí tenemos que recapacitar como mexicanos, bueno, y decía esto que estamos tan acostumbrados a la fatalidad, para un poco redondear, porque nos damos cuenta de estas cosas. Estamos más pendientes de la cerveza, estamos más pendientes que si ya empezó el fútbol, estamos más pendientes de si Felipe Calderón, si el presidente, cuando en otros países del mundo
no se cuestionan si hay que sacar al presidente, aún así haya 20 muertes más que en México, así haya 10,000 muertes, la gente está con su gobierno, están centradas, están siguiendo las órdenes, y en México es un país donde se está diciendo que el presidente miente, que no es cierto, que sí hay que salir, que no hay que salir. Entonces vivimos en esta eterna confusión, somos un país muy grande, donde se generan noticias de todo tipo. Entonces es parte, sí, seguramente en las familias habrá violencia, y también lo voy a decir, también mucho hacia los hombres. Sí, también son a cada taxi que me subo, dice, es que la mujer no me deja y no hay trabajo y me quiere en la calle. O me dice, y si me quedo en la casa me dice, oye, hay que poner el piso y no hay dinero. Entonces también a veces los hombres es menos, se defiende menos porque da pena estar diciendo, oye, mi mujer, pero la verdad es que también se vive una violencia contra el hombre y no hay paciencia, en el sentido de entender que es un problema mundial, efectivamente, y tendremos que estar tranquilos. Lo de la cerveza, pues bueno, esperemos haya otras bebidas que los puedan ayudar, pero la verdad es que sí tendríamos que recapacitar como mexicanos si vamos a seguir con esta conducta. Yo no lo digo desde ahora, desde el coronavirus, lo he dicho desde siempre que me han dado la oportunidad de participar. Necesitamos mucha autorreflexión, somos un país muy a veces sin la educación suficiente y nos llegó de veras el neoliberalismo de todos lados y no supimos a veces qué hacer con él. Efectivamente, la cerveza, el fútbol, el escándalo, el ruido, la tambora, y a veces tenemos que bajarle 2 rayitas y reflexionar y observar a los otros países también lo que están haciendo, porque sí son un ejemplo a veces de cómo hay que llevar las cosas. Algunos no, sí, pero algunos sí. Sí, hay algunos a los que sí les tiene uno que aprender y vuelves al mismo punto, ¿no? Es el tema de la educación, es el tema que tanto hemos evolucionado, que tenemos que entender el escenario que estamos viviendo. Coincido contigo, había un estado de falsa felicidad, de falsa prosperidad, porque todo el mundo está con las tarjetas a tope y el propio consumismo te promueve esto. Pero creo que más allá de todo eso, como sociedad sí tenemos que entender, no podemos cargarle todo el gobierno, eso es cierto, pero como sociedad sí tenemos que entender hacia dónde vamos, definir el rumbo, y es una oportunidad que creo que también los mexicanos tenemos para definir las agendas de los gobiernos, ya no estar solamente a qué me quieres dar, a qué te interesa promocionar, porque hemos visto también esta canasta política que se está haciendo en este momento. Hay muchos de que no vamos a politizar, pero entonces se está trabajando en torno a, están promoviendo la imagen, ya sabemos que hay proceso electoral el próximo año y pues desde ahorita quieren darse ese baño de pueblo, ¿no? Entonces creo que hace falta más honestidad y que como ciudadanos también exijamos. Es cierto, hay hambre en este momento, la gente va a decir de dónde vengan. Se cuestionó, por ejemplo, la entrega de despensas del crimen organizado y una señora decía, a mí no me importa dónde venga, tengo que comer. Y entonces es la situación que se tiene en este momento y creo que sí es una oportunidad como país y como ciudadanos de empoderarse y marcar una agenda que verdaderamente pueda ayudar a un desarrollo, ¿no? Bien, pues vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento nuevamente con ustedes. Brenda Maurer dice que nada más nos regaló media hora, que no, que no puede más. Le agradecemos, Brenda, que nos haya acompañado esta media hora. Hay que incluirla también en los Picos de Gallo. Es importante que la mujer, de verdad, y bueno, ya pues usted nomás invíteme, don Carlos. Sí, vamos, tenemos que hacer mesas también donde participen las mujeres. Así es. Es importante la visión de la mujer desde cualquier ángulo de vista. Oye, en la física cuántica dicen que esto del coronavirus ahora tiene un especial énfasis hacia lo femenino, sí, hacia lo femenino. La conexión en la Tierra, sí. Entonces va un especial énfasis hacia lo femenino. Ajá. Y que es un momento también de evolución y de transición. Bueno, es que también han surgido muchas teorías esotéricas y de todo tipo. Ahí viene esa conexión de la Tierra con lo femenino y ahí vamos. Que va a destacar más el papel de la mujer. Así es, el y papel la necesidad de la mujer en la sociedad. Y se han destacado los gobiernos de mujeres en cuanto a las reacciones que se han tenido en este momento de coronavirus. Incluso, son los países que han llevado mejor esta contingencia. Sí, es cierto. Hay incluso unas profecías por allí que hablan del año gemelo, de los gemelos. Así es. O sea, gemelos por 2020. Sí. Entonces, pues que va a suceder cosas importantes en la Tierra. En lo trascendental que viene. Trascendental y bueno, pues para que... Hay que ver qué tan importantes y de qué importancia, porque a veces las cosas importantes de la Tierra no nos benefician tanto a los humanos. Bueno, puede ser un reacomodo de la Tierra donde nos van a correr, donde terminemos extintos. Sí. Alguien me decía, no seas mala, porque yo creo que nos vamos a extinguir un día de esos como los dinosaurios. No, y empieza a haber toda clase de teorías, porque también ya ven que salieron las avispas. Las avispas. Y ya la gente está
que cree todo. Unos decían lo más increíble ahorita te lo empiezas a creer. Que ya son las profecías, el cambio, el fin del mundo, y luego otros decían que como ya no funcionaba la estrategia del coronavirus, pues ahora sacábamos las avispas asesinas. No, y ahora que los mayas se equivocaron, que no era en el 2012, que era en el 2020. Que tenían dislexia. Más bien el traductor, el que tradujo. Bueno. Bien, vamos a pues invíteme, don una Carlos. señal de identificación, un corte, regresamos, no se vayan, tenemos todavía bastante que decir. Regresamos en un momento. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Estamos nuevamente con ustedes. Se retiró nuestra compañera Brenda Maurer. Se incorpora a esta mesa de análisis Milton Eloir. Milton Eloir es una persona que el perfil de él es básicamente ser una persona estudiosa. Es una persona que incluso fue responsable de la orientación ideológica del Partido Revolucionario Institucional. Ha tenido, sobre todo a nivel de análisis, participaciones importantes. No es la primera vez que está con nosotros, esta viene siendo la segunda o tercera ocasión. Sí. Ya lo conocen ustedes, le damos la bienvenida a Milton Eloir. Hola, don Carlos, hola Fátima, hola Carlos, hola a todos nuestros amigos, muchas gracias. Y sí, pues gracias don Carlos, todos tenemos un negro pasado que a veces nos arrepentimos, pero bueno, ¿ya aquí no está estamos. en el PRI? ¿Mande? ¿Ya no está en el PRI? No, ya tengo rato que no estoy. A ese negro pasado se refiere. Sí, a ese negro pasado, y ahorita que hablábamos de otros amigos suyos que también acabaron por esos lugares. Pero digo, yo sigo moderado, no todavía. Gracias, no, pero lo importante es la trayectoria. Sí, gracias. Los análisis. Sí. Bien, estábamos abordando hace un momento para contextualizar nuevamente y volver a encauzar sobre la cuestión de la participación de los partidos políticos, cómo han actuado en todo este proceso de crisis de salud, crisis familiar, crisis económica, ver cuál es el punto de vista de ustedes, si han obrado de una manera realmente con un interés social o un interés político. Esta situación, desgraciadamente, del coronavirus, pues se ha politizado mucho, ya lo mencionaba Carlos Garza Salas, que el hecho de que hay información encontrada, de que hay información falsa, genera confusión y vulnera la imagen de las autoridades sanitarias, la imagen presidencial, para que haya un solo mando. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a esto? Bueno, para empezar, yo considero que incluso el tema de partidos políticos ha quedado totalmente nulificado ante esta problemática. Sí, creo, y lo hemos comentado en el corte anterior, nadie estaba preparado, es cierto, sí, nadie estaba preparado, pero los partidos políticos definitivamente no han dejado, no hay uno solo que pueda marcarse como huella. Se han hecho intentos tanto en la esfera nacional como en la local, pero ninguno ha podido en sí dar con el clavo. Y yo creo que además sí es cierto, es una problemática en la que vamos aprendiendo el día al día. O sea, existen muertos, existen contagiados, existen personas con riesgo y a su vez existe nueva información, tanto de política y demás. No estamos en un periodo electoral y creo que es parte de lo que tenga que ver con que no existe realmente algún partido que haya tomado la bandera, ni en lo local ni en lo nacional. Yo creo que los intentos que se han hecho han sido pocos, creo más organizados, por ejemplo, lo que hubo ayer de los gobernadores en zona norte, los veo yo creo que más organizados, más actuando a la par, claro, pues tienen la problemática encima, pero un partido político que yo alcance a distinguir, que alcance a ver qué buena marca dejó, no existe. Milton. Yo también coincidir de entrada en que los partidos políticos han quedado superados, sobrepasados por esta pandemia. En el caso de lo local es patético y es lamentable lo que algunos han pasado de noche. En el caso ahorita comentábamos antes de comenzar
el caso de Morena, por ejemplo, que en el nivel local, si bien a nivel federal sí ha marcado agenda o cuando menos ha estado presente en Durango, yo creo que sí se tomaron muy a pecho lo de la cuarentena y se guardaron, ya tienen como 1 año y medio guardados, pero esta cuarentena sí han estado prácticamente ausentes. Hasta se publicaron ahí unos memes en redes sociales de Se Busca, de las legisladoras federales, no sé si ya las encontraron, porque creo que hay recompensas si alguien las ve, pero también del lado del PRI es exactamente lo mismo. Hay hechos aislados, digo, los regidores que de repente ahí andan, pero como partido no existe una estrategia. En el caso también del Partido Acción Nacional, más allá de Carlos Maturino Ochoa, que de repente hacen alguna actividad, pero como partido tampoco. Creo que ha sido esfuerzos individuales de cada uno de los actores, porque algunos traen algún interés político, partidista. No hay que olvidar que viene el 2021, que ya está en ruta lo que van a ser las elecciones federales y locales, pero yo sí resaltaría que por parte ni del PRI, ni de Morena, y ni de la chiquillada PRD, PT, Gonzalo también sigue desaparecido desde que perdió por la elección a presidente municipal. Están prácticamente aniquilados y están prácticamente exterminados los partidos en esta pandemia. No, bueno, pues sigo igual, creo que no nada más los partidos, el mundo entero no está... Deberíamos de entender lo que está pasando, inclusive las elecciones en Estados Unidos se ha olvidado, no sabemos inclusive si va a haber una reelección, si esta pandemia nos va a permitir eso. Y bueno, en México es una constante de estar con la grilla, de estar descalificando los partidos. Efectivamente, como ya lo dijeron ellos, pues realmente ahorita no son algo importante, algo que genere noticia para bien. Efectivamente en lo local, y me imagino en todo México va a estar pasando lo mismo. Un poco los actores políticos se dedican a entregar estas despensas, que no digo que sean malas, que estoy seguro que a la gente que le llegan es un aporte importante, pero a veces yo digo, bueno, ¿por qué no se ponen de veras a ver que fluyan efectivamente bien y rápido los programas sociales? ¿Por qué no ayudar en lo que se necesita ahorita? ¿Por qué siempre estar en esta grilla constante? Sí, efectivamente viene el 2021, pero no sé si la sociedad esté con ánimo de estar oyendo esta politiquería que no nos lleva a ningún lado y que generalmente, más que para ayudar, es para descalificar. Entonces creo que hoy los partidos tienen que asumir otro rol. Algunos ya lo han asumido porque han perdido totalmente votantes y bueno, hay medios, se van ahí metiendo, colando, pero los que tendrían la fuerza para ayudar, para proponer, para orientar a la población, están totalmente en otro condición mental, siguen con su grilla, su política, están pensando en los próximos puestos gubernamentales, y creo que no es tiempo para eso. Y al mismo tiempo, porque estamos viendo también que no existe vacuna para este tipo de enfermedad hasta la fecha. Estados Unidos ya quiere abrir, no importa que esté la pandemia. Entonces creo que no les va a dar tiempo, creo que están perdiendo tiempo valioso que podrían aprovechar para realmente formar cuadros que realmente estén interesados en ayudar a las personas. No sé qué irá a pasar. La lectura de mis compañeros también es muy acertada y veamos qué va pasando. Finalmente, como nunca antes, no podemos decir qué va a pasar el día de mañana, ni pasado, ni el próximo mes. Estaremos a las vivas de lo que las políticas internacionales y los protocolos nos vayan dejando actuar contra este famoso coronavirus. Yo creo que sí ha llegado, sin duda alguna, el fin del partido político, ¿eh? Así como estamos hablando del cambio del neoliberalismo, estamos hablando de que la sociedad realmente tiene que cambiar desde su estructura, desde la familia, desde la violencia. Yo creo que también los partidos políticos. Sin duda alguna, no sé si nos alcance una pandemia para poder reactivar todos esos campos que ahora los vimos en foco rojo y a lo mejor ya existían, como lo decías, Carlos, pero no lo habíamos visto. Lo mismo sucede con los partidos políticos. Yo creo que ahora quien quiera apostarle por una independiente, pese al costo que tiene una candidatura independiente, pero quien le quiera apostar, creo que es el momento. Creo que es el momento en que ya la ciudadanía va a decir, a ver, espérate, partido fulano, sutano, y no va a dar nombres, no me respondiste, ni siquiera te apareciste. Y más allá, los dirigentes, tanto local como nacional, de cada uno de los partidos, han preferido hacer mutis, preferible no salir, cuando deberían de demostrar ese liderazgo. Es el liderazgo que se supone deben de tener por lo que están ahí. Malamente hemos visto, por ejemplo, aquí en la esfera local, el partido que tiene ahorita el poder tanto en la gobernatura como en la alcaldía principal, o digamos la capitalina, ¿dónde está? ¿Quién los ha visto?
Esa es la parte que les va a calificar la sociedad. Por ahí yo yo estaba leyendo ahí unos comentarios en redes sociales que no me pareció tan descabellado. ¿Qué tal que mejor el dinero que estaba destinado para partidos políticos para campañas del próximo año, que se lo den ahorita a la ciudadanía? Imagínense. Es que es una propuesta de López Obrador que no han querido tomar. Pero ¿sabes qué? Se escudan. El no han querido tomar es un escudo porque ni misma Morena quiere. No, ¿Qué Morena, es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó cuando López Obrador Morena dice? lo propuso, ¿eh? Claro Sí, que sí. viene del Pero presidente. ojo, no lo han querido apoyar todos, ¿eh? ¿Qué pasó PAN y el PRI? ¿Qué pasó cuando López Obrador dijo, vamos a destinar gran porcentaje de salarios y no va a haber aguinaldo? Mismos que están ahorita en el poder, que fueron invitados por el mismo López Obrador, renegaron. Pero es que es la propuesta que ahora reniegan, que dicen que quiere mover las cosas en lo oscurito, que dicen que el presidente quiere el presupuesto moverlo a su forma, y no, es eso, es exactamente lo que tú acabas de decir. Fíjate. Y nada más para abonar una cosa a lo que tú dices, la gente sí ve el partido político que llega y te ayuda, sí ve que llega del PRI o del PAN, pero no es como antes en que endiosabas a esa persona que te venía y te ¿Te imaginas que esta pandemia fuera en proceso electoral? Ahora la gente sabe que son recursos de su propio... Claro, entonces ya no endiosas a ese personaje. El problema es que los políticos todavía llegan con esa faramalla, por así decirlo, quieren verse... Y ya la gente no los ve así. Entonces, en lugar de ver como una persona viable que te puede ayudar, empiezas a ver una persona que te puede traicionar en cualquier momento. Que trae su Esa es la interés realidad. personal. Exactamente. Pero sí te puedes imaginar, Carlos, qué pasaría de esta pandemia si estuviéramos en pleno proceso electoral. Que estuvieran las campañas, imagínate, vamos a poner un escenario. Que están en plena campaña, con todo, y de repente no va a haber eventos, todo lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué pasaría con los partidos políticos? Mira, deja nada más una respuesta rápida. Ya lo hemos vivido. Desde que llegó López Obrador a la presidencia, ¿tú te acuerdas en las elecciones que ha habido? Esa grande faramalla que se hacía antes, la música, la gente, los montones, ya no se ha visto. Aunque ha habido campañas, ya no se ha visto. No tienen los mismos recursos. Eso es lo que yo veo. O sea, por eso están enojados. Finalmente por eso están... Y por eso... casualmente, o no casualmente, por eso dijo López Obrador, esto nos cayó como anillo al dedo. No, bueno. Deja nada más te digo por qué. Porque efectivamente cuando él está diciendo se necesitan recursos para la pandemia y los otros dicen no, como anillo al dedo porque se diferencian las dos posturas. O sea, quieres ayudar, pero primero legislar. Oye, ¿cómo vas a legislar si los aparatos que se compran, los respiradores, es el que los compre primero? Si te pones a legislar, se te acaba. Mira, yo pienso que el problema básicamente de López Obrador, y lo he dicho en otros espacios, es le gusta atacar, le gusta generar polémica. Si tan solo centrara sus ideas con acciones, sería muy diferente. Por ejemplo, esa frasecita que acabas de mencionar como anillo al dedo. Creo que se le ha ido mucho en este tipo de expresiones. Yo lo comentaba incluso en una de las columnas. El problema con López Obrador es que no lo están dejando hacer los cambios que él tenía pensados. No los está planificando desde donde debe de ser. Pero además, ¿qué es lo que nos deja ver toda esta parte de la pandemia? Un sector salud totalmente destrozado de años atrás, de años atrás. Y yo pienso que el dejar el sector salud solamente a manos de López-Gatell y de esa clase de epidemiología que da cada día a las 7, porque el hombre de que sabe, sabe, y de que se expresa y sus movimientos, el conocimiento, todo lo que tiene, sí. Pero en realidad, algo destinado a sector salud específico de López Obrador no se ha visto. Se ha incrementado en un 40% respecto a las anteriores administraciones el gasto en salud y ahora es gratuito. Obviamente, es poco a poco porque como tú lo dijiste nos dejaron un sistema de salud muy dañado. Pero ahorita si viene un paisano lo pueden atender. O sea, mucha gente dice no ha hecho nada, pero o sea, ha hecho muchas cosas. No, tampoco lo podemos reducir a no ha hecho nada, tampoco es el caso. Pero lo que yo sí comento es, ¿qué hubiera pasado en plena pandemia y en pleno campo electoral? Bueno, lo vimos en el temblor de México. Lo vimos en el temblor de México no hace mucho. Se perdieron las ayudas, se politizó totalmente y finalmente no le han resuelto hasta el día de hoy a la gente dónde va a vivir. Eso es lo que pasaba están antes. Sufriendo todavía. Entonces, ahora vemos que las ayudas llegan y ya le dejamos la palabra a mi amigo Milton. No, por favor, Milton. No, en el tema de las campañas yo creo que lo que dice Fátima es muy interesante porque probablemente nos va a alcanzar la pandemia en las próximas campañas electorales.
y en ese sentido yo creo que los partidos políticos, los propios políticos tendrán que ir pensando que posiblemente las estrategias de campaña, las estrategias digitales, el discurso, el mensaje tendrá que ser diametralmente opuesto, porque tradicionalmente las campañas intermedias son bastante desapercibidas para la gente. Cuando solo se eligen candidatos a diputados locales y diputados federales, la gente realmente no le llama la atención, y es cuando hay índices de votación hasta de un 38, un 40%, donde ganan las estructuras del voto duro de los partidos tradicionales. En esta nueva coyuntura, eso que ustedes comentaban, los eventos masivos, los acarreados, los mítines, las marchas, las salidas en bicicleta masivas, yo creo que van a estar totalmente descartadas, porque si de alguna manera posiblemente la pandemia siga viva, tampoco la propia ciudadanía va a tener esa confianza. Yo no sé ni hasta el contacto cara a cara que iban a tocar casa por casa si realmente les van a abrir a los propios candidatos. El paradigma de las campañas electorales va a cambiar. ¿Quién lo va a aprovechar? No lo sé. En este momento veo también en el tema del ayuntamiento una nulidad absoluta de operación política de Jorge Salum y de sus funcionarios, que yo creo que lo más relevante que han mandado a hacer es cambiar las letras de José Ramón Enríquez para poner gracias. Yo creo que eso es lo más destacado. Yo sé que sí han entregado que unas cuestiones de temperatura y que ya contrataron unos médicos hace unos días, pero lo más relevante ha sido eso, ¿no? O sea, realmente yo creo que más bien tú te refieres, no es que sea lo más relevante, sino lo que más ha causado polémica. Es algo muy diferente, porque yo pienso que el trabajo que se está haciendo a nivel local está bien calificado, ¿eh? O sea, independientemente de que a lo mejor en lo que vienen siendo los medios de comunicación y que la grilla y sobre todo los benditos troles empiezan a manejar en redes sociales, irse hacia la polémica, pero la actuación ha sido la correcta. Si te fijas, por ejemplo, el incrementar la base de médicos no se había dado en años, en años, y con base, no nada más eventual, tienen base. Entonces yo creo que han hecho cosas que deben de ir a la par de lo que ocurre en una pandemia, pero que no podemos calificar el ha hecho o no ha hecho con polémica. Entonces ahí es falta de operación del área de comunicación social, entonces creo yo. Si no se comunica lo que un gobierno realiza, pues obviamente alguien está haciendo mal su trabajo. Sabes que se ha cambiado esta perspectiva. Una cosa es comunicación política, y otra cosa es comunicación social. Creo que si te limitas a realizar comunicación social, pues obtienes los resultados de publicar al día, de tener esta parte, si genera polémica, no genera, pero una comunicación política, como tal, es a lo mejor donde pues yo no la veo que exista en el ayuntamiento, la verdad, al día de hoy. Podría tener buena comunicación social porque publica y sube, pero se posiciona en temas que posiblemente el alcalde no sean los que quiere que se posicionen. Ahí vuelvo a insistir que podría ser una deficiencia de su área de comunicación. Pero yo creo que el trabajo se ha hecho, Milton. Yo creo que se ha hecho. Y bien. Yo creo que la clave era lo que decía Fátima. La verdad, se han agotado los partidos políticos, se han agotado las formas. Todo esto que ustedes están platicando de lo local, pues es un poco parte de lo mismo, ¿no? Y tendrán que surgir como el ave fénix, va a renacer de entre las cenizas y a ver si lo logran. Y efectivamente, no nada más en México, en el mundo, las campañas ahorita están siendo un poco olvidadas. Podemos decir, lo vuelvo a repetir, la de Estados Unidos, que podría ser la más importante, bueno, un poco sea en noviembre ya la elección y no hay nada. Y veto a saber si vaya a haber, ¿eh? Sí. Yo creo que sí lo van a modificar, ¿no? Porque tienen grave problema de coronavirus en Estados Unidos. Es que ahorita a ningún gobierno, a ningún país le conviene cambiar su administración, o sea, por más mala que parezca, o sea, oye, ¿cómo te vas ahorita? Es que cualquier arranque es complicado. Es como cambiar a los médicos de todo un hospital, porque, o sea, no, es muy difícil. Sí, claro. Bien, hay un tema muy importante. Milton es muy dado, Fátima, no dado, sino que tienen información numérica. La votación que se generaba hace 30 años, la votación nacional, me refiero a la votación nacional, que se generaba hace 30 años, llegó a ser hasta del 80% de la población ciudadana. Empezó a bajar cuando llegó a 7.5, 7, entró los focos rojos y derivado de ahí fue que se implementó toda una forma diferente de hacer política y se implementaron los plurinominales. Esto con la idea de incorporar a todos los partidos, tomar en cuenta las minorías y sobre todo poder incrementar la votación. Incluso ahora con la votación de López Obrador, es ahí donde podrán manejar ustedes porcentajes, pero no subió mucho el porcentaje. Se movió la base electoral, se volcó con López Obrador, sí, pero el porcentaje siguió muy bajo.
Eso nos da, más allá de toda especulación, números reales, elementos reales, de que se requiere, es urgente cambiar las formas de hacer política. Ya lo señalaron ustedes, los partidos políticos no están cubriendo las necesidades que existen para realmente hacerse atractivos y ser opciones, más allá de ser atractivos como una figura necesaria que tiene que ver cambio cada 3 años, 6 según sea el ámbito donde sea la elección, más allá de eso realmente sea gente que pueda llegar como candidatos como una opción ciudadana para ir saliendo de todo este marasmo social, económico, familiar, político, educativo, en todos los ámbitos de la sociedad que ahora puso en evidencia esta pandemia del coronavirus. Para cerrar, conclusiones, porque bueno, pues nos quedan 5 minutos. Ustedes que tienen una gran capacidad de concreción, 1 minuto y medio por intervención. Adelante, el quien guste. Adelante, adelante. Ok, bien, pues sin duda alguna lo que comentamos es un hecho. Aquí la situación política, la forma de hacer política es lo que definitivamente requiere un cambio. Creo yo que el limitarnos a calificar, como lo mencionamos ahorita, ni podemos decir que López Obrador no ha hecho nada, ni podemos decir que el gobierno municipal no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar esas formas. Sí se ha hecho. Yo creo que la mayor ventaja o la mayor riqueza que tenemos nosotros es, número 1, el gobierno ha seguido trabajando. Yo creo que nos sobrepasa la pandemia, pero a nivel mundial. Definitivamente va a haber un cambio en la política, va a haber un cambio en el ciudadano. Yo creo que estos siguientes periodos electorales tienen que ser, sin duda, una forma de expresión del ciudadano. La urna tiene que ser una forma de expresión total. El no ir a votar es el peor error que vamos a cometer. Bien. Como ciudadanos tenemos que ir, ejercer nuestro voto, y ahí es donde nos tenemos que expresar realmente. Bien. Yo sí considero que ha habido diferenciación en la labor de cada uno de los diferentes ámbitos de gobierno. Me parece que el gobierno federal ha realizado una muy buena actuación a través del subsecretario López-Gatell. Los gobiernos de los estados, cada uno ha hecho lo que tiene hasta donde puede. En el caso de Durango me parece que ha sido acertadas las medidas. Los diferentes políticos creo que ahí sí hay que evaluarlos de una manera distinta, porque hay algunos que, como hablábamos del tema de Morena o hablábamos del PRI o del PAN, a la gente los identifica, no hay ni siquiera que nombrarlos, quiénes sí están cumpliendo con su labor, quiénes no están cumpliendo con la de ellos, y que serán evaluados, ya sea en el 2021 y en el 2022, porque no deja de ser político esto. A final de cuentas, esta pandemia sí va a cambiar las maneras de hacer política, de comunicar, estrategias, y ojalá los políticos o los ciudadanos, los políticos estén a la altura de miras de los ciudadanos, no de los ciudadanos ahora de siempre, sino de los ciudadanos que realmente, como lo decía en otra participación, la están perreando todos los días, están batallando realmente con esta pandemia, los que están en las calles, los que tienen que salir a trabajar, los que por desgracia no se han podido quedar en casa, a ellos es a los que les van a tener que responder en las próximas elecciones. Bien. Bueno, en la pregunta de, creo que es muy difícil, aunque a lo mejor, como dice Fátima, es el tiempo de los independientes, es el tiempo en el que a lo mejor la ciudadanía podría confiar en un cuadro político distinto, pero desgraciadamente creo que necesitas mucho a veces el apoyo de los partidos, de los medios, aunque ganaras por un caso inédito algún puesto político, bueno, si no tienes los compañeros que te ayuden, la gente que tiene la experiencia, a veces es muy difícil, y ante cualquier error, pues hemos visto cómo la sociedad misma te acaba. Y bueno, esperemos a ver cómo continúa esto. Efectivamente, López Obrador no ha gustado mucho, ya como último, pero sí podemos ver que la población está dando una lectura, lo digo por las últimas encuestas del Financiero, donde sale con un 68% de aprobación, pero si tú lo comparas con qué piensa la gente de cómo va a seguir la economía y todo eso, sale muy bajo. ¿Por qué? Porque finalmente la gente le está dando atinadamente una lectura a todo el concepto de lo que está pasando en el mundo. Gracias don Carlos, y gracias aquí a mis compañeros también. Pues muchas gracias, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta ocasión en Pico de Gallo. Ya seguiremos con estos temas que es importante para la sociedad. Comentarles que el día de ayer hubo una reunión de gobernadores, 5 gobernadores estuvieron aquí en nuestra entidad. No se ha sabido gran información, no se ha tenido gran información sobre qué se trató, cómo se trató, qué acuerdos hubo, se conoce solamente del hecho. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Nos vemos la próxima semana. Un servidor,
Carlos Garza Limón, estamos con ustedes. Gracias, que tengan buen día.